Y tú escuchas Radio Obra Misionera. Dios le bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta edición especial, extraordinaria de nuestro programa, de nuestro mundo. Programa que nosotros grabamos los días sábados por la tarde. Digo extraordinaria porque la situación es que hoy día, este día sábado 25 de mayo, ¿no? Justamente, 25 de mayo, estamos aquí en la iglesia celebrando una actividad juvenil en donde hemos congregado jóvenes de distintas iglesias y eso retrasó un poco, bastante, nuestro horario de grabación del programa. También se grabó un programa nuevo, la primera edición del programa del grupo juvenil, programa El Intertanto. ¿Cuánto se llama el programa? Se me olvidó el nombre del programa. Entretiempo juvenil. Entretanto. Bueno, ya que hicimos esta introducción, porque la verdad ya llevamos mucho tiempo esperando, son las 23:11 de la tarde, o sea, de la noche, no de la tarde, de la noche. Presento a los que me acompañan aquí en el panel. Tenemos a nuestro hermano Roberto Martínez. Hola amigo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Buenas noches a aquellos radiovidentes que nos van a escuchar, que Dios les bendiga. Amén. Bueno, ha sido un fin de semana muy agitado, con bastante movimiento en torno al compañerismo, ¿cierto? Un compañerismo, como dijo el profeta, en torno a la palabra. Amén. Que ha sido edificante y constructivo. Así es que estamos dispuestos a estar aquí compartiendo con ustedes. Amén. Amén. También nos acompaña nuevamente nuestro amado hermano David Cáceres. ¿Cómo está, hermano David? Dios les bendiga. Muy bien, muy contento de estar una vez más con ustedes y poder saludarles a ustedes, hermanos radiovidentes, quienes estarán sintonizando este programa. Con mucho amor lo estamos realizando para que el nombre del Señor Jesucristo sea alabado y poder estar haciendo algo para el reino del Señor que sea grato para ustedes también. Amén. Y bueno, y como de costumbre, mi amigo y hermano Daniel Vargas. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, hermanos, Dios les bendiga a todos. Bueno, aquí estamos contentos, agradecidos a Dios por todo, porque sin duda alguna Dios nos ha dado un buen día, Amén. Una buena tarde, y bueno, estamos acá en nuestro mundo. Amén. Por Radio Exacto. Obra Misionera. Exacto. Bueno, para contextualizarlo a ustedes, queridos radiovidentes, el tema que vamos a abordar el día de hoy es esa fase del traslape entre el imperio babilónico y el surgimiento del imperio medo-persa, bajo el punto de vista de lo que se trató esta actividad juvenil, que llevaba por título Encuentro y Confesión, que hacía alusión también aún desde ese entonces. Y bueno, también ya que le estamos hablando de esto, queremos compartir con ustedes un poco acerca de lo que fue esta actividad juvenil. Hermano David, ¿qué nos puede comentar acerca de la actividad juvenil que está viviendo el Tabernáculo de Adoración este fin de semana? Sí, Pedro, como tú bien dices, estamos en medio de esta actividad que Dios nos ha permitido tener en nuestro tabernáculo. Nuestra juventud y adolescentes, sumados a algunas iglesias hermanas que nos han querido acompañar. Actividad que comenzó el día de ayer viernes y continúa este día sábado y culminará el día mañana, Dios mediante, mañana domingo, con un servicio de oración y un servicio especial de carácter juvenil. Un servicio de oración especial en la mañana, ¿no? Correcto, de 8 horas a 9 horas y posterior a eso el servicio regular dominical, pero con un carácter juvenil. Bueno, para nosotros ha sido un placer estar en esta actividad y hemos estado a la cabeza junto a nuestro hermano Andrés Soto, Héctor Rojas, Josué Gutiérrez y quien les habla en el lado de las clases, y apoyados muy grandemente por nuestro hermano Pedro Fabián Palma, quien estuvo realizando unas actividades recreativas y de conocimiento muy buenas que los muchachos lograron disfrutar hoy en la tarde. Ha sido muy buen momento. Como dices tú, Pedro, las palabras que han liderado este encuentro en esta ocasión han sido encuentro y confesión, basándonos en el mensaje desde ese entonces. Se pudo realizar un video que ha sido muy provechoso, el cual se presentó el día viernes en la noche, posterior al servicio normal que tenemos el día viernes, y los jóvenes lograron apreciar un trabajo muy bien hecho realizado por nuestro hermano Moisés Gutiérrez, y
entrevistando a jóvenes de nuestra congregación. Muy interesante. El video nosotros haremos todo lo posible por que se publique por la red social de Radio Obra Misionera en Facebook, para que ustedes no se lo pierdan, queridos radiovidentes. Pero ¿qué más se hizo hoy día, el día de hoy en la actividad juvenil? Bueno, la actividad juvenil el día de hoy comenzó con un desayuno bastante temprano en la mañana. Luego tuvimos unas clases tipo campamento, las que se dividieron. Tomamos el universo de participantes que son adolescentes y también jóvenes, y se dividieron en 4 clases, 2 clases de jóvenes y 2 clases de adolescentes. Durante estas clases se presentó el tema de decisión y confesión, abocándonos, dependiendo la edad a la cual estábamos enfocándonos como profesores, a la confesión de Roca, el sueño, para los entendidos del mensaje, el sueño de nuestra hermana Sheffer, y también al encuentro que cada ser humano, cada individuo tiene con nuestro Señor Jesucristo. Lo aterrizamos a encuentros que han tenido nuestros jóvenes con personas importantes de aquí, de la tierra, que pudiera ser, no sé, un alcalde o quizás alguna persona famosa, lo que produce a cada uno de nosotros el tener la oportunidad de encontrarnos y compartir con una persona famosa, y que muchas veces la cotidianidad en la cual nosotros vivimos nos hace olvidarnos que la persona más famosa a la cual nosotros podríamos llegar a conocer es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nosotros, por la gracia de nuestro Señor, tenemos la oportunidad, la bendita oportunidad de encontrarnos con Él diariamente. Entonces se nos olvida la importancia que debiéramos darle a ese encuentro y obtener resultados gananciosos para nuestra vida con esos encuentros. Básicamente eso fue lo que abocó la clase de hoy. Tuvimos dinámicas en las cuales intercambiamos experiencias que cada uno de nuestros jóvenes ha tenido a lo largo de su vida, desde la conversión en adelante. Distintas experiencias que han podido almacenar, atesorar en sus corazones estos jóvenes, y que son de vital importancia poder transmitirlas a jóvenes de su misma edad que las valoran mucho. Amén. También en la tarde se hicieron unas actividades de competencia. Así. Sí. Que realizaron los jóvenes. Daniel, ¿qué me puedes comentar tú acerca de esas actividades? Bueno, fueron competencias en las que prácticamente lo que estábamos conversando, que el 95% de los jóvenes y adolescentes participaron en ella. Sí, hubo mucha adhesión. Sí, porque fue actividad que prácticamente lo que hizo fue agrupar y compartir cada una de las estaciones, cada uno de los sitios donde tenían dinámicas, tenían la pelota. Claro, eran actividades mezcladas entre conocimientos y actividades de ejercicio. Exacto. Pero de ejercicio que podía realizar cualquier persona, no te significaba un gran esfuerzo físico. Pero fueron muy bien desarrolladas por nuestro hermano Pedro Fabián. Sí, el contexto de estas actividades, lo que me llamó la atención y que es muy innovador en nuestro ambiente cristiano, fue la invitación a los muchachos a lograr improvisar a través de representaciones teatrales, recurriendo a la dramaturgia, ¿cierto? Pasajes puntuales históricos de la Biblia, y lo cual a mí me sorprendió mucho cómo los muchachos, en un compañerismo, unidos en un solo fin, y entender que este maravilloso y poderoso libro, a través de sus historias, cautiva a aquellas personas, independiente de las edades, para poder representar y insertarse en los personajes. Y a mí me llamó mucho la atención esa capacidad de improvisar de los señoritas, muchachos, que todos que involucraron una historia y la desarrollaron bien, a pesar de no ser profesionales artistas, pero sí lo hicieron con mucho amor, con mucha entrega y entregando un mensaje. Y me doy por enterado y por entendido y satisfecho de que ese objetivo se cumplió a través de estas diversas representaciones teatrales. Es porque conocen el personaje. Sí. Saben muy bien quién es el personaje y trataron de dar lo mejor en cada una de las representaciones que se hicieron en la... Sí, a mí una de las que logro así acordarme sobre Sansón y Dalila, por ejemplo. Muy buena. También, muy buena. ¿me entiendes? Entonces, los muchachos, como te reitero, no tienen el profesionalismo artístico y algunos son tímidos, ¿cierto? Y ahí me tocó decirle, mira, tú puedes
tienes que hacer esta técnica tan sencilla, porque de verdad cuando uno va a hablar en público tiene que tomar un poco de aire y se relaja, el organismo se relaja, y Claro. entonces ante ese nerviosismo ellos lo superaron todo y lo hicieron muy bien. Así ¿Me es. entiendes? Sí. Entonces, sobre todo estas historias extraordinarias. Se Que pudo- Dios, que Dios bendiga a aquellos muchachos que se atrevieron a hacer estas Amén. representaciones. Amén. Amén. Se pudo lograr múltiples objetivos con estas actividades que se realizaron, porque a medida que se expusieron las distintas clases, siempre el mensaje que nosotros vamos enfocando hacia la juventud y los adolescentes es que ellos son el futuro de nuestra iglesia. Sí. Si el Señor Así es. tardara su venida, lo cual no creemos a la luz de todos los antecedentes históricos que podemos ver mayormente en este programa, Nuestro Mundo, pero si aún así tardara, ellos son el futuro de nuestra iglesia. Y siempre sembramos en sus corazones que ellos tienen múltiples dones los cuales deben desarrollar. Y muchas veces ellos cuestionan esas clases o esas enseñanzas porque se miran y ven que no tienen dones. Pero hoy día pudimos apreciar cómo manifestaron herramientas para poder desarrollar una teatralización, Sí. una canción, Sí. pudieron resolver Mímicas. mímicas, justamente, se desarrollaron una cantidad de talentos muy Claro, que no importantes. estaban sometidos a una rigurosidad de estar serio, porque también hasta se contaron chistes. Correcto, sí. Yo participé en una estación, mi estación era la número 3, la que constaba, la dinámica era la siguiente. Los muchachos, el grupo llegaba a mi estación y yo les mostraba un papel el cual decía, ustedes deben contar un chiste. Si yo logro reírme, les entrego las instrucciones para realizar esta estación. Y ellos tenían la presión de tener que hacer reír a una persona en 10 minutos. Entonces fue bien entretenido. Los Súper muchachos lograron sacar qué bueno, sus herramientas. Extraordinario. Y bueno, también agradecemos y decimos un Dios les bendiga a cada uno de los hermanos que trabajaron, que están trabajando por esto, a las cocineras, hasta todos los hermanos, los que están limpiando, todos los que mañana tendrán que estar muy temprano para dar desayuno después de la oración. A todos ellos, a cada uno de nuestros hermanos que están ahí trabajando, les deseamos un Dios les bendiga de todo nuestro corazón. Bueno, para ir adentrándonos en el tema que nos compete aquí en nuestro mundo, me gustaría partir con hacer un recuento general de qué es lo que es el Imperio Babilónico, para que quienes no escucharon el programa anterior también se contextualicen con nuestro tema. El Imperio Babilónico, un imperio que nace en Mesopotamia, en la media luna fértil, que va desde lo que es Egipto hasta el actual Irak. Hace toda esa curva y que pasa por el Mediterráneo hasta arriba, hasta lo que es Turquía, pasando por Jerusalén, o sea, por Israel, hasta llegar a Siria, de Siria a Turquía, y luego baja de nuevo hasta Irak. El imperio nace ahí, en ese valle fértil, entre el río Éufrates y el Tigris. La guerra que se va a dar ahí en este terreno, en este territorio, en este terreno fértil, va a durar muchos años y se va a dar entre los sirios, el Babilonia, y hay uno que se me escapa, hay un nombre de los primeros reinos que surgieron en ese lugar. ¿Te acuerdas, Daniel? El Estábamos hablando de... persa. No. No, de los primeros... No los recuerdo en Bueno, este momento. Lo que sí nos recordamos, para hacer un breve repaso, es que comenzaron muy atrás, aproximadamente en el año 1792 a.C., con un primer líder, el cual Roberto tiene bastante información, quien es Hammurabi. El señor Hammurabi, claro. Justamente. Él desarrolló un aporte sociocultural, porque hay que entender que cuando aparecen líderes como él, de desarrollar bibliotecas, y él aportó dándole una estructura a este imperio a través de la primera biblioteca, ¿cierto?, que hasta el día de hoy se almacenan escritos a través de diversos formatos de todo lo que es la cultura babilónica y toda su descendencia, todo el aporte importante. Entonces, claro, es que ahí también está el hecho de qué es Babilonia. Claro. Babilonia ahí está, pues es uno de los primeros imperios, es el primer imperio en el mundo en el que nace como tal, como un imperio, no como un reino, sino como un imperio, porque empieza a recopilar culturas, Así genera el escrito,
Y, La política, las leyes. Claro, la política, las leyes. Y bueno, El también comercio, no podemos el olvidar. comercio, Claro, que es porque una- inicia por agricultura. Por una de esa las- gran... Claro, y Hammurabi es el que impone el código, que se conoce como el código de Hammurabi, Así que es. es el primer código penal que existe en la historia, el primer código de leyes. Y por eso es conocido como el primer gran estadista Claro. de la historia. Claro, claro. Bueno, y así es como empieza a crecer el imperio babilónico con la escritura... tú me dices esa palabra, la es verdad. Bueno, ellos generan la escritura, una forma de escritura que antes no existía, mucho antes de los egipcios. Bueno, los egipcios no escribían, ellos dibujaban. Y así empieza a crecer el imperio babilónico. Y en esta expansión intelectual y de territorio, porque era una expansión Muy vasta. Claro, Sí, muy o sea, extensa. Así es. el imperio babilónico fue uno de los más importantes, fue el más importante del mundo antiguo. Y la capital, su capital, Babilonia, es considerada en la actualidad como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Estamos hablando de los jardines colgantes del palacio de Babilonia. Así es. Era un pueblo muy, muy sofisticado. Ellos construyeron muchas ciudades, no solo Babilonia. Cabe recordar que dentro de ellas una de las más importantes también fue Nínive, Sí. que durante un tiempo fue la capital Eso es del correcto. imperio, hasta que la asolaron y volvieron a reconstruir Claro. Babilonia y pasó a ser la gran capital que bajo el imperio del rey Nabucodonosor II fue Exacto. cuando alcanzó su mayor gloria este imperio. Claro, y ellos inventaron cosas como la astronomía. Imagínense Así es. la capacidad que tuvieron de 2000 años, digamos, atrás del nacimiento de Jesucristo, antes de que siquiera algunos países, me recuerdo por un libro que leía de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba ahí ese conflicto político de Hitler hablando ahí del partido de los nazis. Y se levanta uno de los políticos y dice, oye, cuando en la luna fértil, la media luna fértil, se estaba desarrollando la astronomía, la escritura, nosotros nos estábamos agarrando a garrotazos acá en el norte, en Europa. Claro. Y hay que un hecho. Entonces, claro, ellos hablaron, diseñaron, descubrieron, inventaron la astronomía, Así la es. astronomía como una ciencia, crearon el calendario lunar, el zodiaco, Sus 12 meses. Sí. claro, Los 360 días. 360 días del Que año. fue parte para poder darle una reorganización a su día a día, pues. Y eso hizo de que ellos tuviesen mejor orden. Claro. Dentro de lo que va del año. Dentro, bueno, el aporte hasta el día de hoy significativo, ¿cierto? Haciendo un resumen, la tecnología en la antigüedad se refiere al avance de la elaboración de herramientas, utensilios en ese momento, que para Así ello permitía el desarrollo y la producción de productos de alta calidad. Y por ende, ¿cierto? Se va desarrollando también la parte de la medicina. Así es. Claro. Ellos logran, ¿cierto? Logran el cierto control de malestares, de pestilencias, desarrollan dentro de lo que eran sus sabios, sus entendidos, gente que en el fondo podemos entender que es un aporte trascendental para lo que es la ciencia hoy día. Como hacía mención mi hermano Pedro sobre las leyes, ¿cierto? Así es. A través de este ilustre personaje. Entonces, entendemos que los imperios han hecho aportes importantes a pesar de lo nefasto que podían haber sido en su momento. ¿Me entiende? Entonces, todo esto ha ido marcando al desarrollo y la evolución de la especie humana. Ha sido fundamental. Correcto. En el contexto medicina, tecnología, La cultura, ciencia, intelectualidad, el arte. pensamiento, En el arte la también. cultura, sí, el arte. Sí, Sí. correcto. Ahora, sin dejar de nombrar lo que dice nuestro hermano Roberto, sin decir que no es importante, porque ciertamente este imperio nos entregó muchas cosas de las cuales nosotros pudimos construir sobre estas bases que ellos comenzaron a edificar. La razón original por la cual estamos hablando de este imperio, y vamos a hablar de varios más, es a raíz del libro de Daniel, Claro. el cual a través de visiones y sueños nos presenta a Babilonia como el primer gran imperio a través del cual Dios abre un lapso de tiempo, y de ser un Dios
netamente enfocado en un pueblo particular, el pueblo hebreo, abre una dispensación o un tiempo de trabajar Dios con un pueblo diferente, el cual es llamado los gentiles. Bendito tiempo, porque aparecemos nosotros en escena. Claro. Y es por eso que estamos hablando y recordando de este primer gran imperio, la cabeza de oro. Claro, por eso estamos hablando de qué es lo que fue el Imperio Babilónico, fuera de intentar bombardearlo a ustedes, radiovidentes, con exagerada información, sino que yendo a lo puntual, mostrándole que este imperio fue representado por esa cabeza de oro, por el hecho de lo que eran una cabeza de oro, donde representaban la inteligencia, la sabiduría, el amor por el arte, por hacer las cosas con detalle y perfección, y ir avanzando así en muchas cosas. Tenía aquí una idea que se me acaba de ir de la mente acerca de lo que estaba hablando, Roberto, sobre... Ay, se me fue. Debí haber adelantado. Bueno, la cosa es que el Imperio Babilónico, lo que nosotros queremos llegar en el punto es cómo lo vamos a unir con esto, con el encuentro y confesión, con un desde ese entonces. Nosotros quedamos en el programa anterior de cómo venía un traslape íbamos a hablar ahí del traslape entre la caída del Imperio Babilónico y el auge y el comienzo, del Imperio Medo-Persa. Y cómo es que la caída del Imperio Babilónico no fue así por motivos... No fue azarosa. Claro, no fue azarosa, sino que hubieron motivos ahí muy específicos, los cuales muchos historiadores podrían estar en contra, pero nosotros lo vemos a través de la revelación. Amén. Que es cómo las malas decisiones que tomaron los reyes, y en contraste con las buenas decisiones que tomaron personajes como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Sí. Bueno, una de las peores decisiones que fueron tomadas fue por el rey Belsasar. Aquel rey que pudiéramos, incluso según los historiadores, quienes concuerdan con lo que sale en la Biblia, fue el último gran rey de este imperio babilónico. ¿Cuál fue la decisión de este rey? Tomar los utensilios sagrados que fueron llevados en la cautividad de Israel y guardados como tesoro de este imperio babilónico. Así. Hicieron mal uso y profanaron estos utensilios en una fiesta pagana. ¿Qué condujo esta mala decisión? Que la misma mano de Dios ejecutara juicios sobre este imperio. Así. Quizás ellos no lo consideraron como algo de gran importancia, pero la historia dice que bajo ese mismo reinado de este rey Belsasar apareció un rey llamado Ciro el Grande, el cual desoló el imperio babilónico. Fue tal la masacre que hizo Ciro que destruyó todo lo que había de Babilonia. El segundo imperio, el imperio medo-persa, es graficado a través de las visiones de Daniel como un oso que, según la Biblia, fue dada una orden. Y aquí, si lo podemos leer, dice así en Daniel capítulo 7, verso 5: y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. La revelación dice que esas 3 costillas eran los 3 reinos que estaban unificados en ella, que era Medo, Persa y Babilonia, al que consumieron. En sus 3 costillas en su boca, en sus dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Una de las características de este segundo imperio es que fue muy sangriento. Ciro el Grande fue terrible. Y bueno, dentro de lo que comparte nuestro hermano David, Daniel fue un protagonista, un testigo, y se parte porque él sirvió a algunos reyes de este imperio babilónico. Y quiero compartirles algo que está en Daniel 9, que es muy conmovedor porque él es testigo de todo esto, de la evolución, del desarrollo de este imperio y de la decadencia. Pero él le preocupa una cosa, porque como mencionábamos anteriormente a través de mis hermanos, el tema de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cierto? Y su valor, su valentía. Así es. De negarse a adorar dioses ajenos,
Daniel fue el primero en desafiar ese imperio, porque el que se atrevía en aquel entonces a desafiar cualquier imperio, el costo era su propia vida. Eran castigados. Claro, y les comparto a continuación un fragmento de Daniel 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que hablaba de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y Daniel aquí, al darse cuenta de revisar estos libros, él desarrolla una oración. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y que a Jehová mi Dios hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Amén. Este es un fragmento de la oración que hace en este libro. A nuestros queridos radiovidentes los invitamos a que la revisen. Es una oración, al leerle yo este fragmento, es una oración potente, es un desafío que en nuestra realidad también, siglo XXI, estamos siendo gobernados por imperios, quizás asolados. Correcto. Pero la misericordia de Dios, Él prometió cuidarnos. Amén. Él nos ha Amén. guardado hasta Amén. el día de hoy y lo va a seguir haciendo hasta su venida. Amén. Entonces, el valor de este varón que estuvo estos 70 años sin compañerismo, sin nada, solo confiando en Jehová. Entonces es algo extraordinario de que, hablando de los héroes, ¿cierto? La historia habla de muchos héroes que rindieron la vida. Y aquí tenemos a uno, a Daniel. Para ustedes jóvenes, entiendan que estos son verdaderos héroes, que arriesgando su vida y sin valorizarla, porque ellos tenían, como mencionaba mi hermano David, la confesión, esa roca. Confesión de roca, Correcto. esa convicción total, que nada los iba a conmover, ni lo alto ni lo bajo. Así es. Así. Amén. Y claro, es donde vamos a llegar al final de todos estos programas que están hablando de los imperios, a lo que estamos viendo hoy en día, que es una combinación monstruosa de estos cuatro imperios. Y claro, con lo que mencionaste en un principio acerca de lo que le pasa, de cómo Daniel se para frente a estas potestades, de las leyes que estaban instauradas en el imperio babilónico, y de lo que quería hablar, y el punto que se me había olvidado hace un momento, era sobre las leyes que se redactaron, que fueron redactadas y escritas ahí en el código de Hammurabi, que hasta el día de hoy se aplican en algunos lugares de los beduinos, por ejemplo, aplican todavía algunas de las leyes, tienen ya casi 4000 años. Una que me llama mucho la atención, que eran leyes primitivas, así que no es como para que usted la mire así como, oh, qué patética la ley, o qué extraña, qué rara. Eran primitivas, era la primera vez que se estaban instaurando en el mundo y en la sociedad, que es una de que para que una persona ver si estaba diciendo la verdad o mintiendo, se calienta una cuchara grande, se calienta el fuego y la persona tiene que pasarle la lengua. Se le pasa la lengua completa, después viene el chamán y revisa la lengua y ver qué tanta quemada la lengua, y ahí dice si dijo la verdad o mintió. Imagínate eso. Parece una locura, pero el asunto es que el chamán ahí en el documental que estaba viendo, fue hace mucho tiempo, decía que no se calculaba tanto por un tema de capricho, sino que decía, si una persona en verdad está diciendo la verdad, va a defender la verdad hasta el punto de perder la lengua. Así es. Wow. Pero esas eran las leyes. Esa es una de las leyes que hasta el día de hoy quedan, pero quizás cuántas más habían bueno, y existen todavía. Si robáis te cortan la mano, si
Claro. De hecho, bueno, ellos, los babilónicos, como bien decía nuestro hermano Pedro, eran muy intelectuales, entonces amaban mucho el saber. Y ellos trataban de transculturizarse y recibir las cosas buenas de los pequeños pueblos a los cuales ellos conquistaban. Y el pueblo israelita, uno de los valores fundamentales que ellos tenían en ese tiempo eran los 10 mandamientos, que pudiéramos decir que también eran leyes. Así es. Y el imperio babilónico mezcló sus leyes y las humanizó un poco, las suavizó, por así decirlo, Claro. y las mezcló con las leyes que tenían los israelitas. Y los israelitas, como bien decía nuestro pastor en el capítulo anterior, quedaron tan impactados con la forma de comercializar de los babilónicos, que instauraron estas medidas y las perfeccionaron a tal grado que hoy en Hasta el día de hoy. ese pueblo es uno de los mejores comerciantes. Claro, y me gustaría leer aquí en tu palabra, Señor, un mensaje de nuestro hermano Branham, que dice lo siguiente, pues dice: puedo escuchar a Nabucodonosor diciendo: vamos a enseñarle a esos santos rodadores qué hacer aquí. Les enseñaremos quién manda aquí. Él está ahí, actuando, digamos, enseñando, mostrando una situación que debe haber ocurrido allá con Nabucodonosor, con estos 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y noten, observen, él dijo: veremos qué le sucederá a estos muchachos. Pondremos a prueba esa religión del Espíritu Santo y veremos qué hace. Sé lo quemaremos. Más adelante habla de que el Espíritu Santo no puede ser quemado porque él es fuego. Claro, así es. Correctamente. Pero lo que quiero rescatar de aquí es que la historia ahí nos cuenta que ellos tenían una orden, y era adorar a un Dios que no era su Dios, a una estatua. A una estatua. Y se negaron a hacerlo. Fueron valientes y tomaron una decisión. Fueron consecuentes Claro. con sus creencias. Porque Claro. ellos sí adoraban, pero ellos tenían una ley en sus corazones, que al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Claro, y tomaron la decisión de no adorar, de no someterse al poder intelectual, económico, político del Imperio Babilónico, religioso del Imperio Babilónico, la religión de ellos, e inclinarse y adorar a una estatua. Y esta decisión que arriesgó su vida a tal punto que fueron metidos en un horno calentado a tal temperatura que mató a los guardias, que los echaron adentro. Correcto. Y esa decisión les conllevó a desde ese entonces. Podemos ver aquí en Daniel 3, capítulo 3, versículo 16, dice que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ellos dieron posición de que no era necesario decir tantas cosas. Ellos creían en un Dios todopoderoso y que no iban a postrarse ante esa imagen. ¿Cómo dice? No Dice, es necesario. La respuesta fue la siguiente: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, ni siquiera era digno de debatir Claro. su postura. Porque no era nadie para ellos, siendo Correcto. el rey. Correcto. Porque nosotros igual debemos sujetarnos a las autoridades, pero no era necesario compartir lo que ellos creían y lo que estaban ellos ahí parados. Es importante, muy importante eso, porque si tú te paras en esa posición Así es. de negarte a responder, va a implicar que tus convicciones no serán cambiadas, porque no tendrás que hacerte la pregunta interna. Así es. Miren, el 17 dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Es decir, ellos respetaron, oh rey, Correcto. pero nosotros creemos que alguien nos va a librar de ese horno de fuego. Y lo más fabuloso viene en el versículo siguiente: porque si aún no fuera. Así es. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses,
ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso dice el profeta, esa confesión, porque volvemos a lo que nos une, a lo que nos lleva a esta actividad que nos Claro. está envolviendo. La confesión de esos muchachos fue tan fuerte, impactó tan fuerte en el cielo. El profeta dice que los ángeles pedían y rogaban al Padre, por favor déjanos bajar y pararnos al lado de esa confesión de roca de Así estos es. 3 jóvenes. Ahora vemos la respuesta o vemos el enojo de ese gran imperio, porque vemos al rey Nabucodonosor como el gran imperio babilónico, Correcto. teniendo esa gran majestad, ese monstruo, como podemos decir, de imperio. Y dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Es decir, que entró tanta ira en él, Sí. porque no se sujetaron a lo que él creía, a su orden, a sus leyes, a su estatuto como rey. Pero ellos confiaron en un Dios todopoderoso. Amén. Ellos no se sujetaron a ese gran imperio que estaba allí postrado. Es decir, que allí hubo un desde entonces, porque vimos la obra del Señor dentro de ese lugar. Eso es extraordinario, hermanos radiovidentes. Estos muchachos, como bien decía nuestro hermano Roberto, sin compañerismo, sin sus padres, porque fueron apartados de sus padres y de sus familias de muy temprana edad, ellos guardaron y atesoraron en su corazón una ley que estaba que fue enseñada de sus padres, a sus padres, a sus padres, que llegó hasta ellos, que dice algo, podremos parafrasearlo de esta forma: seréis mi especial tesoro, dice el Claro. Señor. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. En otra porción de la Biblia dice, tú, que ellos se conviertan a ti, Sí. pero tú nunca te conviertas a ellos. Así es. Eso fue sembrado en sus corazones de niños, y aquí en el momento de la prueba, en el momento cúlmine de sus vidas, podríamos decir, el momento para el cual ellos fueron manifestados en esta tierra, lograron responder con mostrar sus verdaderos colores y decir: no adoraremos. Así es. No adoraremos, esto ni siquiera lo vamos a transar, no adoraremos. Incluso si nuestro Dios no nos salva, aún así nosotros no te adoraremos. Y desde ese entonces apareció después. Pero Yo creo que vino como eso que de repente tú no te esperas, en la situación más inesperada, porque no sé si ellos pensaron en que Dios los iba a salvar de esa manera. Jamás. Ellos caminaron por fe, como Abraham. así es. Ahora, nosotros aquí tenemos testigos. Bueno, nuestro hermano Pedro en reiteradas ocasiones ha sido víctima de ataques de nuestros adversarios. Yo particularmente Sí. tengo una experiencia también a fuego con mi hija, y uno puede decir que al encontrarse con una situación como esta de estos jóvenes hebreos, hay algo dentro de ti que testifica cuando tus fuerzas ya no dan más, incluso contra naturaleza o contra tu propia mente. Algo dentro de ti te lleva a decir esas palabras que dijeron estos jóvenes hebreos. El cruzar esa prueba te produce un desde ese entonces. A Así mí, es. por lo menos, particularmente me produjo eso. Y yo se lo manifestaba a los muchachos en la clase de hoy en la mañana. Yo les decía: muchachos, después de cruzar por esa prueba que el Señor me hizo pasar, mi vida nunca más fue la misma. Nunca más fue la misma. Y si tú o ustedes, hermanos radiovidentes, me preguntan: hermano David, ¿cuál ha sido el momento en el cual usted se ha sentido más cerca de Dios? Yo les voy a decir que es ese momento. Quizás suene loco. Incluso yo decía: Señor, esto que yo estoy sintiendo es una locura, a lo mejor está mal. Pero leyendo un mensaje, el profeta dice lo mismo. Cuando tú estás bajo más presión del enemigo, cuando tú estás en las arenas candentes de la prueba, dice en otro mensaje, es cuando Dios baja y tú tienes mayor cercanía con Él. Así es. Por eso cuando tenemos seguridad en Él, una seguridad plena en Él, porque vemos que a pesar de ellos fueron atados, ellos los metieron dentro de ese horno de fuego, y tanto así que ellos observaron a una persona más, como hemos leído y hemos conocido esta grande escritura. Pero vemos acá que, hablando del imperio babilónico y del rey Nabucodonosor, el versículo 28 dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Es decir, que hubo, luego de su ira, luego de ese gran enojo de que causó de ellos no adorar
a esa imagen, vemos que entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sara, Mesa y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, hay un decreto. Correcto. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sara, Mesa y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. No era poco el castigo. No era cualquier descuartizado. cosa, porque conociendo muy bien todas sus leyes, conociendo sus estatutos, hubo un cambio por tal fuerza, por tal poder que hubo entre esos tres jóvenes. Como tú bien dices, hermano, ellos tuvieron compañerismo con ese cuarto hombre, pero el rey lo vio. El rey también lo vio. Y incluso ahí en la Biblia él dice, pero ¿no fueron 3 los que echamos? Porque yo veo a un cuarto, sí, el cual tiene un aspecto de dioses. Así es. El mismo rey apreció, el ángel del Señor se hizo visible a este rey y hizo ese mismo edicto. Y también engrandeció también a esos tres personajes, porque dice: entonces el rey engrandeció a Sara, Mesa y Abednego en la provincia de Babilonia. Correcto. Es decir, que hay una gran diferencia en lo que es ser rey, pero cuando ves algo de que causa cierto, digamos, se la onda también. Cuando vemos cierta atracción, hay algo que nos sorprende, ahí no hay, y es que Dios estaba allí manifestándose ante él. Correcto. Y Dios conoce nuestros corazones y así mismo conocía el de Nabucodonosor. Y era el plan de Dios desde ese entonces de cambiar algo allí, porque había algo más poderoso. Claro, y después tenemos también el desde ese entonces de Daniel. Justamente. También. Que si bien pudiéramos pensar que estamos hablando del mismo reino, en el momento de la prueba de Daniel, el que estaba en el trono ya era el imperio medo-persa. Era Darío, si no me equivoco, sí, el cual erigió una estatua muy grande de un hombre santo. Así es. Y Daniel, al igual que sus compañeros, estos jóvenes hebreos, se negó a adorar esta estatua. Y el edicto fue que fuera lanzado al foso de los leones. Y después, al día siguiente, imagínense, el rey amaba tanto a Daniel, incluso sabía que ese Dios, él tenía casi la misma fe que Daniel. Claro. Porque al otro día, a primera hora, el rey se levanta muy de mañana, dice la Biblia, y pregunta, y llama a Daniel y dice: Daniel, ¿tu Dios te ha podido salvar? Porque él amaba mucho a Daniel, pero se vio preso de sus propios edictos. Y aquí pudiéramos hablar de un mensaje tremendo, que Dios está preso de su palabra, así como un rey. Dios está preso de su palabra. Bueno, para avanzar un poco más, ya al final, la hora aquí en esta instancia radial pasa volando. Sí. Así es. Es increíblemente rápido. Me gustaría mostrarles un poco acerca de cómo instauraron la sociedad que hasta el día de hoy, ojo, fíjense bien en esto, hasta el día de hoy continúa de una manera ahí escondida, socavada. La sociedad del imperio babilónico estaba formada por 3 grupos, que eran los aristócratas, digamos, los ciudadanos libres y los esclavos. Así instauraron su formación política social en la ciudad y en su imperio. Y fíjense cómo es que Chile cuando comienza, supuestamente nosotros no tuvimos esclavitud, pero a la final actuábamos igual que un feudo. Sí existió la esclavitud aquí en Chile y sí existieron las mismas 3 clases sociales. Y hasta el día de hoy se mantienen. Están las personas que son, entre comillas, libres ciudadanos, los aristócratas, y personas que son esclavos de muchas cosas. ¿Esclavos de qué? Es como dice ahí el poeta, pues esclavos del vicio, esclavos del pecado, esclavos de muchas cosas. Pero imagínense cómo es que allá cuando nacen las primeras sociedades, las primeras civilizaciones en la humanidad, nacen exactamente de la misma forma
en las que estamos hoy en día. Se han mantenido por miles de años. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es al punto al que vamos a llegar nosotros? Que es como los imperios, estos imperios del babilónico, el medo persa, el griego y el romano, se fusionaron en esta bestia horrible que hasta el día de hoy nos está gobernando. Sí. Al punto al que vamos a ir avanzando. Ya para terminar, queremos concluir con Belsasar. Correcto. Así es. ¿Cómo es que estos personajes que nosotros mencionamos, Sadrach, Mesach y Abednego, tomaron una decisión, se pararon firmes, tuvieron su confesión de roca y lo llevó a un desde ese entonces que fue glorioso, maravilloso? Pero ¿cómo es que una mala decisión también conllevó al derrumbe de un imperio gigantesco? Es verdad. Hay muchos casos. La Biblia está llena de casos similares, hermano Pedro. Por ejemplo, pudiéramos tomar algunos encuentros o algunos ejemplos donde personajes se encontraron con Dios y los resultados fueron diametralmente opuestos. Pasando rápidamente, podemos ver a Abraham y Lot. Ambos eran parientes. Uno escogió Sodoma, el otro escogió Canaán. Y hay un ejemplo que a mí me llama mucho, poderosamente la atención. Pedro y Judas. ¿En qué se parece Pedro y Judas? En que ambos negaron al Señor. Así es. Pero uno optó por arrepentirse y el otro optó por suicidarse. Claro. El ladrón en la cruz. Los ladrones en la cruz. Ambos estaban condenados bajo la misma pena capital. Así es. Uno escogió ver al Mesías y pedir perdón y arrepentirse. Y el otro burlarse. Y el otro burlarse. Y en este caso, Belsasar, profanar los utensilios sagrados. Daniel, orar, como bien leyó nuestro hermano Roberto. Algo que en lo que él también creía, hasta cierto punto, por las experiencias que había tenido con el Dios de Israel. Justamente, de hecho, Belsasar también, como ustedes bien dijeron, los tres jóvenes hebreos nombramos sus sobrenombres o sus nombres que les dieron en el imperio babilónico, porque los nombres reales eran Ananías, Misael y Azarías. Y Daniel, en el mundo babilónico, fue conocido como Belsasar. Así es. ¿Por qué Belsasar? Porque ese era el nombre de uno de sus dioses, de los mayores dioses de ellos. Entonces Daniel era conocido como alguien o un hombre santo. Pero aún así estos hombres, estos reyes, aun cuando vieron esas maravillas, tomaron malas decisiones que los llevaron al despeñadero de todo su imperio. Y el profeta dice, cada vez que nosotros vamos a un servicio tenemos dos opciones: salir más cerca de Dios o salir más lejos de Dios. Hermano radiovidente que nos está sintonizando, que nos está viendo, que nos está escuchando, y quizás próximamente, como nosotros, si Dios nos da vida el día de mañana, vamos a tener una bendita oportunidad de asistir a un servicio una vez más, sepamos bien que vamos a tener un encuentro con Dios. No cualquier encuentro, un encuentro con nuestro Dios. Y nuestro Dios prometió estar donde hubieran 2 o 3 congregados. Amén. Él prometió estar donde estuviera en medio de la alabanza, habita nuestro Dios. Entonces tenemos certeza absoluta de que mañana tendremos un encuentro con nuestro Dios. Así que tienen que saber aprovecharlos. Justamente, ir claros con lo que quieren, ir precisos con su necesidad, con su deseo, y como estos jóvenes hebreos, poder tener un verdadero encuentro Claro, con nuestro Dios. y aunque suena así como un tanto jocoso, pero no es la intención, no se comporten como lo hacen los millennials hoy en día, que creen que todo tiene que venir así por derecho, a través de que somos humanos y los necesitamos y que todos somos personas con derecho y cosas, y no quieren sacrificar nada en lo absoluto. Claro, porque si no les va a pasar como le pasó a alguien que Jesús amó, el joven rico. Es verdad, él también tuvo un encuentro. Y eso es importante porque ahí se dice, Jesús lo amó. Es verdad. No solamente, él lo amó tanto que hubo un pesar en él cuando lo vio y lo vio tan perfecto. Y también, si nos podemos acercar a ese mismo paralelo de los dos crucificados junto a Jesús, Jesús los amó tanto que al que se burlaba de él, lo amó tanto que en la libertad lo dejó. Porque él podría haber detenido esas burlas, pero él lo amó tanto, claro, y amó tanto su libertad, que él dejó que él hiciera eso. Pero a este otro lo amó tanto que le dijo: hoy estarás conmigo.
Amén. Así El que bien, paraíso. para terminar nuestra cuarta edición del programa Nuestro Mundo, así como a recuerdo general, aquí me gustaría leerles del libro Mi Historia Universal. Dice lo siguiente, esto es como para entregarle un dato empírico de lo que estamos hablando. Dice: permaneció allí durante 10 años, dejando a su hijo mayor, Belsasar, a cargo de Babilonia. En 539 a.C. los persas invadieron Babilonia, y en la batalla que hubo tanto Nobodino Su padre. como Belsasar resultaron muertos. No duraron más de una batalla, porque el castigo de Dios estaba sobre ellos. Consecuencia de una mala decisión. Sí. Hermanos radiovidentes, las decisiones eternas tienen Y ahí es consecuencias cuando eternas. comienza a crecer y a nacer el imperio del cual hablaremos el próximo sábado. Esperamos una hora más normal, más Sí. temprano. Y, El imperio medo-persa. Roberto. quería finalizar compartiéndole algo, porque entendiendo que estamos en el contexto de esta actividad juvenil, un extracto del mensaje Un prisionero. Dice que los jóvenes y jovencitas por todo lugar, en especial aquellos que han oído el mensaje, en este día, en esta tarde, se hagan esa misma pregunta: ¿estaré dispuesto yo a llegar a ser un prisionero, abandonando mi propia vida? Qué importante pregunta. Amén. Del extracto, y Amén. reitero, del mensaje Un prisionero. Mensaje que tenemos disponible aquí en la oficina de literatura para quienes los quieran retirar, lo quieran tener. Bueno, amados cristianos, amados creyentes, amados hermanos y amados radiovidentes, quien sea que nos escuche, esperamos que este programa haya sido de bendición para ti, tanto como lo es para nosotros. Amén. Poder sentarnos aquí en la mesa y conversar. Los dejaremos escuchando la canción Sweet Jerusalem de Trinidad y Tobago, que habla sobre ese amor que tiene el pueblo judío y que tenemos nosotros por esa nueva Jerusalén. Amén. Dios les bendiga. Dios les Amén. bendiga. Dios les bendiga. This is our cry, oh Jerusalem. We lift our hands and give praise to our Father, oh the one who's mending all the breaches in Jerusalem, a house for His name. In Jerusalem, a house for His name.